a la iglesia. Oiga bien, es bien necesario que usted entienda que a la iglesia no hay que ministrarle otra cosa más que solamente a Cristo. Si se duerme, lo despierto. No se preocupe. Sí, se lo digo honestamente. Porque cuando el espíritu empieza a escuchar que se empieza a hablar de Cristo, sus ojos empiezan a ir así como bajándose. Pero hay un versículo que, por cierto, la hermana Yesenia una vez leyó, que dice de que Satanás pone vendas mágicas para que nosotros no podamos ver. Y uno de los problemas que Satanás tiene es que nosotros prediquemos al Señor Jesús, porque las personas conocen quién es el Señor. Amén. Y para mientras, hermanos, vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. 1 Corintios. Está antes de la 2 Corintios. Amén. 1 Corintios 2:2. Amén. Amén. Vamos a poner en pie por respeto a la palabra y el respeto al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vea bien lo que dice el versículo y yo quiero que lo lea juntamente conmigo. Porque este versículo es clave. Este versículo es necesario que nosotros lo entendamos. Capítulo 2, versículo 2 del libro de 1 de Corintios. Y dice así la palabra del Señor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a leerlo de nuevo. Pues no. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos la misericordia que tú tienes para con nosotros. Agradecemos tu fidelidad. Agradecemos, Señor, que tú eres la cabeza de la iglesia. Agradecemos, Señor, que tú nos tienes acá porque tú has querido que estemos acá. Señor, agradecemos porque a ti te ha placido. Todo y cada uno de los que esté acá esta mañana, Señor, es porque a ti te ha placido. Señor, todos aquellos que nos sintonizan a través de internet, Señor, es porque a ti te ha placido. Y te doy gracias. Te doy gracias porque todo cuanto sucede dentro de tu iglesia es tuyo, Señor. Todo cuanto sucede dentro de la iglesia es algo que tú has permitido. Y te doy gracias por esa misericordia. Gracias por aquellos hermanos o aquellas personas, amigas, que van a ser tocadas a través de esta porción escritural. Te ruego, Señor, que pueda tocar el espíritu de ellos para que puedan convertirse a ti, Señor. Y que te puedan aceptar como cabeza de la iglesia, dentro de la iglesia. Así, Señor, te doy gracias y agradezco cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puedes tomar asiento. A través de esta administración estaremos viendo algunas cosas esenciales y relevantes, como es primero la revelación de la palabra. La revelación de la palabra. Una cosa es que tengamos la palabra, pero otra cosa es que tengamos la revelación. Usted puede leer la palabra, pero tal vez no tenga la revelación de la palabra. Son dos cosas diferentes. Y el hecho de que usted predique la palabra, puede que usted esté predicando la palabra sin revelación. Para predicar la palabra es necesario que le sea revelado de parte del Señor qué es lo que encierra la palabra. Amén. Ahora, por otra parte, debe de aprender a conocer cuál es el pensamiento central de lo que está leyendo. O sea, leer la palabra no es solo leerla porque, oh, está bonito y lo voy a leer. No. Primero, es necesario tener la revelación de la palabra, pero segundo, es necesario entender cuál es el pensamiento central de lo que usted está leyendo. Amén. Pero como si eso fuera poco, es necesario también conocer cuál es la intención del Señor. ¿Cuál es la intención del Señor? Así que tenemos tres partes esenciales para poder predicarle a Cristo a la iglesia. Amén. La primera dijimos que es la revelación de la palabra. La segunda dijimos que es el pensamiento central. Ya se lo olvidó, hermano. El pensamiento central. Y la tercera es la intención del Señor para poder obtener la iglesia como su cuerpo. ¿Qué es la iglesia?
Es el cuerpo del Señor. Pero la iglesia está funcionando como el cuerpo del Señor. La iglesia está funcionando como tal. Porque sabe, veámoslo en el mundo físico. Esta cabeza es la que gobierna ese cuerpo. Si la cabeza le da orden al cuerpo que levante el pie se levanta. Y tal vez usted ahorita no lo entienda, o tal vez lo ha logrado entender, porque cuando la cabeza da la orden a un miembro del cuerpo que se mueva y no se mueve, hay problemas. ¿Ok? Y muchas veces nosotros estamos en esa condición. Cristo es la cabeza. Nosotros somos. Viene la cabeza y da la orden para que el cuerpo se mueva. Pero muchas veces el cuerpo no se mueve. Entonces tenemos un problema. El problema es que no estamos coordinados con la cabeza. O sea, lo que estoy tratando de decir es que entre la cabeza y el cuerpo hay un problema. Puede ser un problema de revelación de palabra, puede ser un problema de pensamiento central, o puede ser un problema de conocer la intención del Señor de cómo obtener su cuerpo de la iglesia. O sea, o cómo la iglesia sea su cuerpo. Amén. ¿Para qué el Señor necesita eso? Para poder expresarse a sí mismo. Amén. Es necesario que la iglesia sea la expresión de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿No me los he dormido todavía? No. Gloria al Señor. Sí, porque hay unos hermanos que empiezan a llamarme, ¿no? Pero así es la cuestión. Ahora, debemos entender esto. Cristo es la vida de la iglesia. Amén. No podemos decir, que en esa iglesia no está el Espíritu. Oiga, si no está el Espíritu, usted no es de Cristo. ¿Entiende? Si el Espíritu de Dios no está en esa iglesia no le pertenece al Señor. Pero para poder decir que Cristo, que el Espíritu está dentro de la iglesia, no es necesario brincar sobre las sillas. No es necesario correr alrededor del templo. No es necesario empezar a hacer cosas que no tienen sentido. Sino que sencillamente la única manera como usted va a poder entender que Cristo, que el Espíritu está dentro de la iglesia, es cuando usted ve que el cuerpo obedece a lo que Cristo ha dicho. Amén. Amén. Hoy vamos a estar tocando ciertos temas que probablemente no va a estar de acuerdo conmigo, pero no me importa. Yo únicamente le voy a poner lo que la palabra dice. Allá si usted si quiere estar de acuerdo, esté de acuerdo conmigo o sin mí, pero le voy a dar lo que el Señor dice. Amén. Ahora, la cabeza expresa al cuerpo lo que quiere. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Cristo es la vida de este cuerpo. De este cuerpo. Si usted no escucha o usted no camina como Cristo quiere que camine, es que hay algo que no hay compatibilidad en usted. Usted no ha encontrado el pensamiento central de Dios. Usted no ha conocido cuál es el pensamiento de Cristo para con la iglesia. Entonces hay como un desconecte. ¿Me entiende? Yo no sé si usted se ha fijado en unas caricaturas donde aparece una culebra y le cortan la cabeza y la cabeza sale corriendo para allá y el cuerpo sale caminando para acá. Muchas veces la iglesia está de esa manera. Porque la iglesia, oiga, la iglesia, no estoy diciendo esta, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor aparece sin cabeza obrando dentro de este mundo. Porque está haciendo lo que quiere hacer, no lo que el Señor quiere que haga. O sea, ahí ya hay un problema de pensamiento central, ya hay un problema de no conocer la intención del Señor. Amén. Ahora, por una parte, ¿qué es lo que no es la iglesia? La iglesia no es solo venir los días domingos y estar reunidos sentados y qué alegría, hermano, de verlo y vamos a cantar los coritos que nos dan alegría y todo eso. No, eso no es la iglesia, hermano. Eso no es la iglesia. Y si su pensamiento era que esa era la iglesia, usted se equivocó. La iglesia no es llegar a un lugar y tener actividades o alguna clase de servicio raro, ¿no? Yo conozco de algunas iglesias que van a adorar al Señor y apagan las luces y adoran al Señor en la oscuridad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Eso lo hace la G12, pero no nosotros. La iglesia de Cristo no hace tal cosa. Amén. Ahora, la iglesia es exclusivamente para expresar a Cristo. Eso es lo que la iglesia hace, expresar a Cristo. Vayamos rápidamente a Gálatas 1.15. Gálatas 1.15. Gálatas 1.15. Amén. Amén. Vamos a ver rápidamente. Amén. Dice, Gálatas 1.15, pero cuando agradó a Dios, vea bien esa palabra, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vea 16. ¿Para qué lo llamó? Para revelar su Hijo en mí. O sea, está hablando Pablo. ¿Para qué lo reveló en él? Para que yo predicase entre los gentiles. Oye, vea que estos versículos son necesarios, elementales, son básicos. Lo primero que dijo Pablo es, por cuanto le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dice, revelar a su Hijo. Primero hubo una cosa. Primero le agradó a Dios. Después reveló a su Hijo en Pablo. Yo voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Cuánta revelación usted está obteniendo de Cristo? Por eso dijimos hoy el título del mensaje. ¿Se da cuenta? ¿Cuánta? No lo que usted cree. Porque una cosa es lo que usted cree y otra cosa es lo que Dios le revela. Son dos cosas diferentes. El creer es lo que la religión nos ha enseñado. Ay, yo siento. No es de sentir, hermano. Es de que Dios le haya hablado. Es de que Dios le haya dicho, mira, haz esto. ¿Qué fue lo que le dijo a José cuando estaba allá en Israel? Le dijo, levántate y vete para Egipto. Porque hay gente que anda buscándote para matar al niño. ¿Qué era eso? Un hablar de Dios. No es, ay, es que yo siento, mire, hoy ha aparecido tanto profeta y a mí me da risa y me da cólera. Ha aparecido tanto profeta y que mira que el Señor me ha dicho que te dijera esto. Mire, si es que no es que se lo voy a decir a Pedro para que lo entienda Juan. Cuando Dios quiere hablarle, le habla a usted directamente. Pero ¿sabe por qué no le habla a usted directamente? Porque usted no lee la palabra. Usted tiene que buscar la revelación de la palabra. Usted tiene que buscar el entendimiento de la palabra para poder conocer cuál es el pensamiento central que Dios tiene, para saber cuál es la intención de Dios concerniente a su iglesia. Si usted no tiene esas cosas, usted no me puede decir a mí que Dios le ha hablado. Dios tiene un solo pensamiento. Y el pensamiento de Dios es crecer en usted. ¿Por qué Dios necesita crecer en usted? Porque de esa manera Él puede manifestarse al mundo. ¿Se ha fijado? No, muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que llega a hablarle a alguien de Cristo y le dice, que vos sos cristiano. No, papá, tú estás lejos de eso. Mire, cuando yo empecé a estudiar, había andado con amigos de gelengue, de farra, de ¿cómo le llaman? De parranda, y ¿cómo le dicen en Perú? De huerga. Y, allá en Colombia, hermano. Rumba. De rumba, ¿verdad? Para que lo entiendan, porque no decir, eso fue lo que quiso decir. No, estamos hablando aquí todos los idiomas, ¿verdad? Pero, y nos encontramos con el tiempo y me dice, ¿y qué es de tu vida? Le digo yo, pues por ahí le digo yo, ¿y qué vamos a ir a rumbear ahora? ¿Vamos a ir a pachanguear hoy? No, pues fíjate que tengo reunión de iglesia. ¿Qué? Me dijo. Sí, le digo. ¿Qué me dice cristiano? Bueno, pasaron los meses trabajando juntos, ¿verdad? Y un día se me acercó y me dijo, ¿sabes una cosa? ¿Qué cosa? Le? Vos decís que sos creyente, pero no se te nota todavía, me dijo. Y yo, ¿qué podía decirle? Porque estaba viendo lo que yo realmente era. Es cierto, yo entro al cristianismo, pero no era eso lo que él estaba viendo. Él todavía seguía viendo la misma persona que yo era.
¿entiendes? Y que algunas veces soy. Pero eso nos sucede continuamente a nosotros. Continuamente nos encontramos amigos de antaño y hola, ¿cómo te ha ido? ¿Y qué es de ti? Ah, no, pues fíjate que estoy en la iglesia. ¿Qué? Y en veces tratan de convencer, hermano manito, tratan de convencer a uno que de hecho en helada, ¿verdad? Sí, así es. Y uno, no, ya por ratito, no. Una no es ninguna. Una no es ninguna y dos son una, ¿verdad? Pero, hermano, ¿por qué? Porque la gente todavía está viendo de nosotros lo que realmente nosotros somos. Sí. Pero hay una cosa en la cual el Señor realmente escogió entre todos nosotros, los que estamos acá dentro de su iglesia, es que Él nos ha llamado para poder revelar a nosotros. Cuando Cristo a usted se le revele, usted tiene alimento para darle a otra persona. Amén. Si usted no se alimenta del Señor, sino que solo es su palabrerío, usted no alimenta a nadie. Mira, hace poco llegó un chino a mi casa. Sí, un chino. O qué sé yo, oriental, occidental. Y entonces, llegó a convencerme de que cambiara cable. Y que me lo daba barato y que me da todos los canales. Y yo dije, está bueno, le dije a mi esposa, hagámoslo pues. Bueno, hagámoslo, lo cambiamos, ¿verdad? 3 días estuvimos en esa dulzura de cable. Y empezaron a quitarnos canales. Empezaron a quitarnos, canales, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué pasó? Ya no apareció este canal. Y hablaron, no, es que tuvimos problemas. ¿Y qué apareció? Ya no apareció este otro canal. No, es que tuvimos problemas. Y vino mi hijo y dijo, no, hombre, que ustedes hacen cosas que no tienen que hacer. Y empezó mi hijo a tramitar la cuestión y empezó a decirle lo que nos habían ofrecido y lo que nos estaban dando. Y a ellos mismos les daba risa. Pero, muchas veces, hermano, nosotros realmente, cuando venimos al Señor, no venimos con esa seguridad. Mire, hay una cuestión en el Señor, es que todos los creyentes son inseguros. ¿Y será eso así, hermano? Usted en el Señor tiene que ser la persona más segura. Así es. ¿Pero sabe por qué es insegura? Porque no conoce a su Señor. Porque no conoce a su Señor. Mire, ¿cuántos manejan acá? Acá hay todo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, son los jovencitos, los niños todavía no manejan, ¿verdad? Pero el que maneja, cuando se sienta detrás del volante, ya sabe lo que va a hacer. No va a abrir la ventana y le va a decir, pastor, ¿qué es lo que hago hoy? Sino que ya sabe lo que va a hacer. Tiene seguridad de lo que va a hacer porque ya sabe, ¿cierto? Pero esa seguridad nosotros no la tenemos en Cristo. Esa seguridad nosotros no la tenemos en el Señor porque necesitamos el babysitting porque no nos ha sido revelado el Señor. Nos es necesaria la revelación del Señor y nos es necesaria conocer cuál es la intención del Señor. Amén. Ahora, para poder llegar que Cristo sea hecho una realidad, tenemos que tener nosotros, algo está fallando, tenemos que tener nosotros hechos reales dentro de la iglesia. Ay, no, es que mira, a mí me contaron, no es de que a mí me contaron. Hechos reales. La iglesia necesita hechos reales. Ay, no, es que mire que yo pienso, no es como usted piensa, no es como usted dice, no es como usted cree, es como el Señor dice. Amén. Hechos reales. Por otra parte, necesitamos también tener revelación dentro de la iglesia. Y lo más importante es que Cristo sea forjado en cada uno de nosotros. ¿Sabe usted que aquí cada quien tiene su pensamiento acerca de Cristo? Cada quien cree que Cristo es así. Ah, no, para mí el Señor es así, 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 así. No es así. El Señor es como Él dice que es. No es como usted cree que es. Ah, no, pero yo he oído tantas cosas. No es por las tantas cosas que usted ha oído. Es conforme a lo que el Señor dice que es. Amén. Ahora, el Señor
para poderse forjar en medio de nosotros, Él ocupa tres medios. Tres medios. Amén. El primer medio que ocupa es el Espíritu Santo. Amén. ¿A cuántos aquí el Señor les ha hablado a través del Espíritu Santo? ¿Solo uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Hermano, y cuando el Señor le dice, levántate y ve a la iglesia, ¿quién cree que le está hablando? ¿Ah? Cuando le está diciendo, dice, levántate, no seas haragán, vete para la reunión. ¿Ah? ¿Quién cree que le está hablando? Cuando él le dice, no cometas ese pecado, ¿quién? Hermano, ¿quién cree que usted le está hablando, pues? ¿Ah? Cuando el Espíritu le está diciendo, ya te dije que no vayas por ahí. ¿Quién cree usted que le habla? Es el Espíritu. El Espíritu es un medio el cual el Señor ocupa para forjarse en nosotros. Mire, parecen cosas bien ilógicas. Fíjese, lo voy a contar lo ilógico que es para mí el Espíritu. Yo estaba en mi casa ayer que no quería ni salir por ese frío que tenía, porque me tocó trabajar 2 días bien duros, que todavía me duelen los pies por el frío. Y entonces yo sabía que tenía que venir a prender la calefacción acá, porque si no hoy todavía estuviéramos en lo helado. Y yo decía, bueno, empecé de la mañana, voy o no voy, voy o no voy. Y mi esposa estaba igual, salgo o no salgo, voy o no voy, salgo o no salgo. De repente digo, mi hijo, bueno, voy a ir a hacer tal cosa. Y dije yo, mi hijo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me dijo? Andar a la iglesia y ponerme la calefacción. Ok, me dijo, sí, ok. Y gracias a Dios él vino, por eso estaba bien calentito hoy, porque dejamos puesta la calefacción, porque si no, olvídese, hoy en la mañana no hubiéramos podido tener reunión, porque hubiera estado calcitrante. Pero el Señor a mí me había dicho, digo yo, vea, para que entendamos, anda, encender la calefacción y quitar la nieve de enfrente. Y yo dije, voy. Ay, pero con este frío yo he estado harto de la nieve. Pero desobediente al Espíritu. ¿Entiende lo que estoy hablando? Y no decir, ay hermano, qué pecador es usted. No, estoy hablando de mí, pero no hablo de usted. Porque todos andamos por el mismo lado. Claro. Todos andamos por el mismo lado. Porque muchas veces el Señor le dice, involúcrate más. Sí, lo voy a hacer. Y nunca lo hace. Toma más responsabilidades dentro de la iglesia. Sí, más adelantito. Nunca lo hace. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu está incitándole. No es que su conciencia, ay, la conciencia me habló. No es la conciencia. Usted no sabe que la conciencia es parte de Dios. Y Dios ocupa la conciencia para hablarnos. Y Dios le dice, haz tal cosa. Yo recuerdo que el día que vinimos a hacer algo acá de lo de la silla, vino el hermano Miguel y de repente lo vi que andaba poniendo tornillos por todos lados alrededor y andaba echando pegamento. Y yo dije, ¿y este hermano qué anda haciendo? No fui yo el que le dijo. El Señor le dijo a su conciencia las cosas que había que hacer. Y lo hizo no porque se le dijese, se lo hizo por su voluntad. ¿Entiende cómo Dios obra? Porque mucha gente está esperando que se le diga. Y en el cuerpo del Señor no espere que se le diga. En el cuerpo del Señor obedezca a lo que el Señor ha puesto, el sentir que el Señor ha puesto dentro de usted. Esa es la diferencia, porque todos están acostumbrados a ser señalados con el dedo. No, hermano, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer... No. Usted tiene que actuar de acuerdo a lo que el Señor haya puesto en su corazón. Por eso nosotros hemos hecho énfasis cuando recogemos las ofrendas y los diezmos. No es a la fuerza. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Porque lo que manda delante del Señor es su corazón. Lo que el Señor pone en el corazón, uno tiene que ser obediente porque el Señor está ocupando el Espíritu para poderlo hacer que usted haga algo. Pero muchas veces nuestra rebeldía delante del Señor no nos permite. Ahora, no se me enchivole con aquello. Entonces quiere decir que el Señor y el Espíritu son dos cosas diferentes. No. Vamos a 2 Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Amén.
Amén. Ahí estábamos cerca. Amén. 2 de Corintios 3:17. Amén, hermanos. Amén. Léame qué es lo que dice al principio de ese versículo. Porque el Señor es el Espíritu. Aleluya. Ahí nomás. Porque el Señor Es el Espíritu. es el Espíritu. O sea, que cuando el Señor ocupa el Espíritu para hablarle a usted, ¿quién le está hablando? El Señor. El Señor mismo. Es el Señor mismo. Y no me venga a decir, oh no, hermano, que usted tiene que recibir la unción del Espíritu Santo. No, hermano, usted recibió el Espíritu Santo cuando aceptó a Cristo. Así es sencillo. Si el Espíritu Santo no vino a su vida cuando usted aceptó a Cristo, usted no es creyente. Usted no es creyente, pues. Porque no va a decir, oh, ahí viene el Hijo, oh, ahí viene el Espíritu, no, ahí viene el Padre. No, dice, los tres somos uno. Cuando uno entra, ¿quiénes entran? Entran los tres, hermanos. Pero hay muchos hermanos que son demasiado espirituales que quieren decir, que tiene que caer la unción del Espíritu, hermano. Ese es su concepto, yo lo respeto mucho. Pero a mí lo que la Biblia me enseña es una cosa diferente. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora podemos concluir diciendo, si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos a Cristo. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos a Cristo. El otro medio que Dios ocupa es la palabra. Amén. Es la palabra. Aquí no voy a entrar mucho porque lo voy a hacer más adelante. Pero el otro medio que Dios ocupa es la palabra. El primer medio que Dios ocupa es el Espíritu Santo. El segundo medio que Dios ocupa es la palabra. Y ahora viene uno que es bastante importante. El otro medio que Dios ocupa son los dones. Y aquí en los dones me voy a entretener un poco porque vamos a tratar la manera de que usted entienda cómo es que los dones funcionan. ¿Cuántos entendemos cómo los dones funcionan? ¿No, bueno? ¿Yo? No, ok. Vamos a tratar la manera vamos a tratar de entender cómo es que el Espíritu Santo trabaja a través de los dones. Porque, como dijimos, el Espíritu Santo es el que Cristo ocupa para forjarnos, ¿ok? Para entretejernos, para que Cristo sea revelado a nosotros, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo hace esto? ¿Cómo es que el Espíritu Santo obra a través de la palabra y a través de los dones? Hay una cosa que quiero enfatizar y hay una cosa que es bastante simple. Miren, hoy en estos tiempos es necesario ir a un seminario para que usted pueda ser declarado pastor. ¿Ok? Es necesario que usted curse estudios para poder decir, sí, va a salir graduado de pastor. Por eso es que hay un montón de seminarios hoy de todo tipo y de toda calaña y le enseñan de un montón de cosas. Porque la gente cree que con las enseñanzas ha logrado el pastorado. Y el pastorado no es por enseñanzas, el pastorado es por llamado. ¿Entienda eso? El pastorado no es por enseñanzas, el pastorado es por llamado. Porque hay muchos ignorantes, digo con todo respeto, hay muchos ignorantes espirituales que son pastores y no lo saben. Pero el problema que tienen es que el Señor aún así los ocupa. Hermano, qué ofensivo. No es ninguna ofensa, hermano. Mire, dice de Pedro, ¿qué es lo que el Señor dijo? Que Pedro no podía leer ni escribir. No era doctor. Mas, sin embargo, escribió unas epístolas. El Señor lo ocupó. ¿Entiende? El caso de Pablo fue diferente. Pablo era una persona estudiada. Era un doctor de la ley, era un fariseo, era una persona de alta alcurnia. Pero con el conocimiento que él tenía, el Señor lo ocupó más que a Pedro. ¿Entendemos eso? ¿Amén? O sea, si usted no ha estudiado, no se menosprecie.
porque el Señor va a ocuparlo. El Señor va a ocuparlo. Pero no invente. ¿Ok? No invente. Porque si usted inventa, el Señor no lo va a ocupar. Aprenda a ser humilde. Y espere que el Señor le revele. Su deseo tiene que ser: Señor, revélame. Y la revelación no viene de la noche a la mañana. Tarda años. Usted puede estar metido en la Escritura todos los días, pero si al Señor no le place revelarle algo de la Escritura, usted no puede traer una revelación que no ha sido dada por el Señor. Pero cuando usted muchas veces es una persona que a diario ha estado acostumbrada, mire, ¿cómo es que nace la experiencia? Con la práctica. ¿Cómo usted y la vivencia? ¿Cómo es que usted va a aprender a recibir revelación? ¿La práctica de qué? De estar en la palabra. Si usted no se acerca a la palabra, ay hermano, yo conozco muchos hermanos que dicen, no, que el Señor me da revelación por el Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo, hermano. Yo estoy de acuerdo, pero eso va a ser con medida. Porque lo necesario es que usted reciba la revelación de Dios para poder conocer el pensamiento central de Dios y así poder conocer el pensamiento de Dios. Son tres cosas que usted tiene que aprender en el Señor. Primero, que le sea revelado. Segundo, conocer cuál es el pensamiento central. Tercero, tiene que aprender cuál es la intención de Dios en ese pensamiento. Amén. ¿Estamos claros? ¿No se me ha olvidado nadie? Bien. Amén. Y con esto quiero decir, de lo que he hablado ahorita, que hay personas que le ponen más importancia a los medios. ¿Se ha fijado? Hermano, yo he conocido pastores o profesores que se pueden de memoria en hebreo o en griego el Nuevo Testamento. Y cuando uno los escucha, tremenda sabiduría, pero no hay revelación. Porque eso es muchas veces parecido a aquello que usted quiere alabar a Dios y que hace la gran unción, la mímica de la unción, pero no hay nada. ¿Me entiende? Porque ¿cuántos no se han parado detrás de un púlpito y han querido hacer han querido hacer la imitación de que están en la unción del Espíritu, pero realmente el Espíritu recibe y dice, eso no es del Espíritu, eso es pura carne. Porque la persona que se subió al púlpito quiere hacer sentir que está en el Espíritu. Y eso no es así, hermanos. Y yo, como no me chupo el dedo, yo ligerito sé discernir quién está en el Espíritu y quién no. ¿Me entiende? Amén. Amén, hermanos. Así que, hermanos, nosotros debemos de ver que hay personas que le prestan más atención a los medios que a Cristo. Ahora, hay una de las cosas que queremos ver, y es esto. ¿Por qué el cuerpo de Cristo está tan quebrado? Digo yo, dividido. Los bautistas, por un lado. Asambleas de Dios, por otro lado. Pentecostales, por otro lado. Y mencione cualquier otra, metodistas, por otro lado. O sea, cada quien de esas denominaciones tiene un pensamiento no acerca de Cristo, sino que tiene pensamiento acerca de su denominación. Por ejemplo, ¿cuál es el fuerte de los bautistas? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Es el bautismo por inmersión. Por eso somos bautistas. Porque creemos en el bautismo por inmersión. No que le echen unas chispitas de agua. No. Creemos por la inmersión. ¿Qué es lo que creen, por ejemplo, los pentecostales? No, los pentecostales hacen más énfasis en los dones. Los pentecostales hacen más énfasis por los dones, porque le dan más importancia a los dones que a Cristo. Por ejemplo, tenemos lo que son los presbíteros. ¿Saben quiénes son? Ni lo conocen. Ellos le dan más importancia a que la iglesia sea regida por el presbiterio. ¿Han escuchado esa palabra presbiterio? Sí. ¿Tampoco? Sí, eso sí. No lo he escuchado. Ahora, eso es el problema
de la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana, ellos saben que tienen la autoridad de ellos, ese presbiterio dentro de la iglesia. ¿Cuáles son las iglesias que son sometidas a la autoridad del concilio? Bueno, no voy a decir ya más porque para que vean ustedes cómo es que el cuerpo está dividido y cómo es que una denominación no se acepta entre muchas denominaciones, pero nos autollamamos hijos del Señor. Nos autollamamos que somos hijos del Señor. Ahora, ¿está el cuerpo de Cristo dividido? Si aún nosotros conocemos a otros hermanos de otras iglesias y lo primero que hacemos es hacernos los ignorantes como que no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Señor está dividido. Y eso no es el cuerpo del Señor, hermano. ¿Sabe? Eso es causa de las enseñanzas. Las enseñanzas no son las que rigen a la iglesia. Las enseñanzas son de Cristo. A través de las enseñanzas es como se forja a Cristo dentro de la iglesia. A través de la enseñanza. Pero la enseñanza no es la que determina qué clase de iglesia es usted. La enseñanza y la práctica no determinan qué clase de iglesia es usted. Amén. Amén, hermano. Amén. Ahora, las enseñanzas no deben ser para las enseñanzas. Los dones no deben ser para los dones. ¿Qué es lo que sucede con los hermanos que manejan dones? Casi caminan en nubes. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque los dones, ellos se creen dueños de los dones. Ellos creen que son la última Coca-Cola del desierto. Y yo le voy a decir una cosa. Usted, hermano, que se cree que maneja los dones, usted es un inmaduro. Oiga bien lo que estoy diciendo, porque ya lo voy a comprobar. Usted que cree que es dueño de los dones y que tiene revelación, palabra de ciencia, y lo peor es que todos se cogen el don más bajito de lenguas. Vienen con un trabalengua y ya creen que con eso ya ellos son ungidos. Oiga, los dones son para el Señor. No son para usted. Yo no niego que no hay dones. Sí hay dones. Yo creo en los dones. Creo en los dones de ciencia, de revelación. Creo en sanidad. Creo en todos los dones. Pero todos esos dones tienen su lugar. Ya vamos a ver por qué. Todos esos dones tienen su lugar. Amén. Ahora, ¿cómo es que los dones funcionan en el Nuevo Testamento? ¿Todos han recibido ahorita, hermano? ¿Sí? ¿Han recibido bien? ¿Estamos comunicando bien claro? Sí. ¿Cuál es el significado de los dones en el Nuevo Testamento? Mire, se ha fijado que hay predicaciones comunes. ¿Quiere una predicación común? Porque de tal manera nos amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos puedan ser salvos. Y a ver, hermano, el Señor dio a su Hijo para que todos puedan ser salvos. Amén, aleluya. ¿Quién dice amén? Esas son las predicaciones comunes, que siempre están sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo, y mes tras mes están dándole siempre lo mismo. Pero yo le voy a decir algo que tal vez usted no ha visto. ¿Sabe usted lo que es un don? Probablemente no. Probablemente habrá decidido, no, yo vi a la hermana Clary que tiene el don de revelación, pero solo eso. No, pero de que yo vi, hermano, le voy a decir que lo que es un don. Amén. Vamos a Mateo 25. Y esta es la médula del mensaje. Amén. Mateo 25, ahí vamos a estar, Mateo 25. Mateo 25 nos habla de dos parábolas. Una de las parábolas es la parábola de los talentos. Amén. Mateo 25. Amén. Mateo 25 nos habla de dos parábolas. La parábola de los talentos es una parábola que tiene que ver con el servicio.
Es una palabra que tiene que ver con el don de servicio de todos los miembros de la iglesia. Y también tenemos la otra parábola, que es la de las 10 vírgenes. La parábola de las vírgenes se trata sobre la vida. Mucho se dice de esta parábola, pero allá el Señor que haga. La parábola de las vírgenes es concerniente a la vida. La parábola de los talentos es concerniente al servicio. ¿Y cómo yo voy a saber, hermano? Ok, veámoslo claramente. ¿Qué le fue dado a la gente, a las personas que el Señor llamó? Dice que a uno les dio un talento, a otro les dio, y a otro les dio. Ay, hermanos, es que ustedes son tan sabios en la Escritura que me da risa. Se les dieron diferentes talentos a cada uno de ellos, ¿cierto? Sí. Amén. Ahora, cuando el Señor les dio talentos, no les dio talentos para que los guardaran, porque se lo dijo al que le dio un talento, sino que le dijo, si tú hubieras sido más inteligente, hubieras puesto ese talento en el banco a que ganara intereses para cuando yo viniese, poder recoger por lo menos los intereses. O sea, él tenía que hacer un trabajo. ¿Entienden eso? A otro le dio 5 talentos. Y a otro le dio 10 talentos. Ahora dice el Señor, al que mucho se le dio, se le dará más. Y al que poco se le dio, aún lo que se le dio, le será quitado. Porque vemos el problema que tenemos muchos pastores que vienen 5 hermanos a la reunión y ya no quieren predicar. ¿Sabe por qué? Usted es un talento. ¿Entiende eso? Usted, ante los ojos de Dios, es un talento. Amén. Vuelvo a decirlo. Usted, ante los ojos de Dios, es un talento. Amén. El Señor nos lo dio a nosotros para que con esos talentos que el Señor nos dio, nosotros trabajemos hasta su regreso. Amén. Ahora, en cuanto a la parábola de las vírgenes, ¿se puede la parábola de las vírgenes o tengo que buscarla para ir a leerla? ¿Ah? ¿Sí? ¿Se la pueden, sí o no? ¿Ya? Eran 10 vírgenes, eran 5 y 5. Ahora, dice, ¿los jóvenes se lo pueden? ¿O pasaron de noche? Dice la Escritura que habían 10 vírgenes. ¿Qué estaban haciendo las vírgenes? Esperando la venida de su Señor. Pero, ¿qué les pasó a las vírgenes? Tengo que preguntarles para saber que sí realmente saben. ¿Qué les pasó a las vírgenes? 5 se durmieron y 5 estaban listas para irse con el Señor. ¿Qué es la particularidad que tenían las 5 que esperaban al Señor? Que tenían suficiente, no que tenían suficiente, que tenían extra aceite. Pero habían otras vírgenes que no tenían extra aceite, sino que cuando vieron que el Señor iba a aparecer, ¿qué fue lo que dijeron a las que tenían suficiente? Les dijo, hey muchachos, denos del aceite de ustedes para que tengamos, para cuando el Señor venga todos estemos juntos acá. ¿Y qué fue lo que dijeron a nosotros? No, vayan a buscar ustedes a donde está el aceite. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando ellas fueron a buscar el aceite? El esposo vino, cerró la puerta y le dijeron, Señor, Señor, pero nosotros somos vírgenes también. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? No los conozco. Ahora, ¿por qué 5 vírgenes tenían extra aceite? Porque estaban en vida. Las otras 5 se estaban muriendo. Pero 5 estaban con suficiente vida para esperar al Señor. Ahora, ¿cuál de estas clases de vírgenes somos nosotros? Porque aquí hay muchas vírgenes que me hacen falta. Y el problema es que se queda la primera vez, ya la segunda vez ya es más difícil venir. Ay, pero no, solo hoy. Ya la tercera vez, bueno, lo vengo a ver otra vez allá a los meses. ¿Y qué pasó, hermano? Ay, la nieve, hermano.
Estaba muy alta la nieve. Mucho calor. Sí, bueno, y en el verano lo contrario. Ay, no, hermano, mucho calor, tuve que irme para la playa. Pero, o sea, tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque no hay una definición. No está definido qué es lo que usted quiere. ¿Cómo usted se define con su pareja? No, dice mi esposa, este viejo está amargado, pero aún así lo amo. ¿Qué dice usted de su pareja? No, pues esta vieja está regañona, pero mejor me quedo con ella. Es mejor, dice, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, ¿verdad? Porque si quiere conocer algo nuevo, quiere una jovencita, ¿verdad? Y a la jovencita lo destartala ligerito de todo, ¿verdad? Porque yo le voy a decir una cosa, y esto, como dicen, off the record, ¿verdad? Yo a mi esposa no la cambio. Aunque ella quiere que la cambie, pero no. No, ella me dice, le voy a dar 2 de 25. Y le digo, no, me quedo con usted mejor. Porque le voy a decir una cosa, esas generaciones son bendecidas. Porque ya no se encuentran, hermano. Ya no se encuentran. Yo sé que el hermano Amparo con el hermano Aurelio se te tuntean uno al otro, pero ahí están juntos. Hermano Alberto, yo sé que la hermana se le pone mero enojona de vez en cuando, pero ahí están juntos. ¿Entiendes? Porque, ¿verdad, hermano? Pero porque es así. Es así, hermano. Las esposas que el Señor nos permitió son una bendición. Aunque muchas veces nos sirve de limón, pero son una bendición. Sí, hermano, porque es el balance, hermanos. Es el balance. ¿Ah? Muchas veces yo me quiero ir de lado y mi esposa, como es bien amable conmigo, yo le digo, no, ya vengo. No es que voy, ya vengo, ¿verdad? Porque de esa manera el Señor nos balancea a todos. Yo muchas veces digo, ¿será que mi esposa está abusando? Bueno, usted lo sabe. Vamos hoy a Romanos 12. Vamos a Romanos 12. Y apúrese que ya nos queda poco. No me quiero ir con la mitad del mensaje. Amén. Romanos 12. Versículo 4, versículo 8. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra. Versículo 4. Amén. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Ok? Ahora vea el 6. De manera que, dice, oiga bien, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Quiero hacer claro que la profecía que está hablando acá, revisado de acuerdo al contexto original, está hablando del que predica, no del que tira profecías como los profetas que están saliendo hoy en día, sino que es del que predica, del que está profesando la palabra del Señor. Amén. Hago esa aclaración, porque muchos dicen, ay, sí, tengo profecía. Ay, sí, estoy viendo que el Señor me está diciendo, hermana, que usted tiene que darme el dinero que cargue su cartera. No, eso es mentira. Hermano, mire, hace poco publicaron un pastor que se está casando con una niña de 12 años porque el Señor le dio profecía que tenía que casarse con ella. Hermano. ¿Ah? Hay hermanos que se me acercan y me dicen, hermano, el Señor me ha dicho que le dijera. ¿Cómo que somos extraños con el Señor? ¿Qué? Yo está como que mi señora me mandaba razón con otra persona para decirme algo. Qué extraño. ¿Eh? ¿Me entiende? El Señor no obra de esa manera. Cuando el Señor tiene que arreglar cuentas con usted, las arregla y paz y se acabó. No tiene que decírselo a Pedro para que lo entienda Juan. No, hermano. Cuando el Señor va a arreglar algo con usted, Juan se lo coloca. De repente ve que las finanzas van para abajo y usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el Señor le dice, hoy ya me esta atención, ¿verdad?
Tienes que arreglar tu vida delante de mí o esto se termina de acabar. ¿Qué hice, Señor? No, yo siempre lo hago. Cuando yo veo que medio mis finanzas, bueno, que no tengo una abundancia, pero las que tengo me alcanzan para vivir, pero cuando yo empiezo a ver que van para abajo, le digo, Señor, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde me equivoqué, Señor? Es lo primerito que yo hago. ¿Dónde me equivoqué? Para pedirle perdón, para restablecer mis finanzas, porque yo sé que el Señor me toca la finanza y llama mi atención inmediatamente. Claro. A otros de otra manera, ¿verdad? De repente empieza a sentir que el esposo ya casi no llega a casa, ¿verdad? Que ya no le llama mucho la atención. ¿Y qué le pasará a este mi marido? Pa? Empieza a sentir que el marido ya no le pone mucha atención a usted. Entonces dice, ¿qué será? ¿Qué será? Y empieza a cantar la canción esa, ¿verdad? ¿Qué será? La canción de la quesera, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué será? El Señor toca de diferentes maneras. Y llama la atención de nosotros de diferentes maneras. Hay algunos que lo llama por enfermedad. Y por más que usted ore, el Señor no lo restaura hasta que usted no arregle su vida. Fíjate, el Señor es así para actuar. Amén. Por eso cuando yo oro por una persona y no se cura, digo, no, aquí hay algo más. Aquí hay algo que no está bien todavía. Cuando usted sale a buscar empleo y no encuentra, es porque el Señor le está diciendo, no, primero arregla tu vida conmigo. Mire, yo me he quedado aquí quedarse una vez sin trabajo, una o dos veces. Y yo recuerdo que les decía a los hermanos, cuando el Señor es el que está haciendo las cosas, el trabajo le llega a la casa. Y nadie me creía. No, hermano, hay que ir a buscar trabajo. No, hermano, el trabajo me llega a la casa. Hermano, y el trabajo me llega a la casa. Me llegó a la casa. Y buen trabajo. Me llegó a la casa. Porque había gente que se preocupa por uno. Ah, hermano, mire, aquí está una solicitud, están necesitando ya una gente. Y uno todavía queda de ver, hermano. ¿Verdad? Porque uno tiene que creerle al Señor. Uno tiene que creerle a ese Cristo en el cual usted se ha convertido. ¿Entiende? Porque dice mi Dios, pues, Suplirá todo lo que me falte. nuestras necesidades de acuerdo a sus. Ahora, Dios es rico. Nuestro Padre es rico. De todo. No, si los codos somos nosotros. Amarrado. Los amarrados somos nosotros. Mire, lo que la hermana estaba hablando de temprano que pasó a orar. Yo dije, ¿cuánta razón tiene? Mire, y no es que yo esté de la prosperidad, no. Entre usted más se da a Dios, Dios más se da a usted. Amén. Entre usted más se da a Dios, Dios más se da a usted. A Dios no se le arregla con dinero, hermano. Pero no se haga sordo también cuando el Señor le dice, pon más. No le digo, no lo voy a decir yo, no. De mis labios, el Señor no permita que yo vaya a decir, hermano, échale más a su sobre, no. El día que aquí el dinero no alcance, calabaza, cada quien para su casa. No alcanza, no alcanza. Pero porque yo estoy confiando que hasta el día de hoy, el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Nos ha dado buenas sillas, televisión, un lugar donde reunirnos. Muchas de las cosas que acá han sido donadas por los hermanos. Y no me pregunten quién, porque muchas veces preguntan el milagro y el santo, ¿verdad? Hay hermanos que han sido muy dados con el Señor. Y yo vivo pidiendo bendición especial para ellos. Porque dando es como nosotros recibimos. Hay hermanos que han dado y me han dicho, hermanos, no vaya a mencionar mi nombre, por favor. Y yo no les voy a quitar la bendición. Porque si yo doy el nombre de ellos, les quito la bendición. Así que yo dejo que el Señor los bendiga en lo secreto. Ellos dan en lo secreto, yo dejo que el Señor los bendiga en lo secreto también. Los hermanos que se acercaron para poder obtener todas estas cosas y que dieron dinero, hermanos, bendecidos, el Señor les guarde, el Señor les bendiga, el Señor les prospere. Pero no por la cantidad que dan, sino que por la disponibilidad del corazón. En Cristo es la disponibilidad del corazón. Eso es lo que gobierna. Amén. Ahora, decía el 7, de servicio, de servir, el que enseña, la enseñanza. El verso 8, el que exhorta, es la exhortación con liberalidad. El que preside, dice, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Ahora, si usted ve bien ahí, usted no ve ningún don milagroso.
¿Entiende lo que estoy diciendo? Se lo vamos a volver a repetir. Bueno, ahí léalo usted porque no me agarra la tarde y no termino. Entre los dones que hay en el libro de Romanos, no hay ningún don que sea extraordinario ni que sea milagroso. Todos los dones que hay son dones de servicio. Pero si nosotros vamos a 1 Corintios 12 y 14, encontraremos un montón de dones milagrosos. ¿Ok? Allá hay de sanidad, de hablar en lenguas, de realizar obras poderosas. También habla de los dones administrativos. También de cómo gobernar a la iglesia. Pero, ahora, si nosotros vamos al libro de Efesios, en el libro de Efesios nosotros vamos a encontrar otra serie de dones. Amén. Pero entre los dones que hay dentro en el libro de Efesios, amén, no hay ningún don que sea tampoco milagroso. Todos los dones que hay son dones de servicio. Amén, hermanos. Amén. Ahora, vayamos a 1 Corintios, capítulo 12. Dije primero o segunda. 1 Corintios. 12. Primera de Corintios 12. Y el título que encontramos son de los dones espirituales. Ahora, fíjese bien y póngame atención en esto para que pueda entender cuál es la función de los dones y cómo es que Cristo opera. En el libro de Romanos, ese libro es podría decir yo, el más difícil de poder digerir. Porque habla en cuanto a la justificación de Dios para con nosotros. Y eso no es fácil. Poder decir que podemos entender el libro de Romanos, yo no me atrevo a decir que lo entendemos. Pero dentro de los dones que encontramos en el libro de Romanos, no encontramos dones milagrosos. Aunque el libro de Romanos es uno de los libros más veraces que hay, o sea, más reales. El otro que le sigue es el libro de Efesios. El libro de Efesios es de la época cuando la iglesia fue perfecta, por lo menos en los primeros años. Pero en esos dones no habla completamente de dones milagrosos, ni de dones extraordinarios. Si vamos a Gálatas, tampoco encontramos esa clase de ministraciones. El único lugar donde la encontramos es en el libro de Corintios. Ahora, capítulo 12, veamos bien, 12.1. 12.1, rápido. Amén. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos, ¿verdad? Y esto de los dones ha sido un problema porque hay mucha gente que cree de los dones de una manera, creen de los dones de otra manera. Por lo tanto, os hago saber que nadie habla por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Ok, cuando usted dice acá, el Señor Jesús es el Señor, ¿qué está diciendo? Que el Espíritu lo está utilizando a usted para poder decir, el Señor Jesús es el Señor. La Escritura lo dice, no me lo estoy inventando yo. Usted no puede decir que el Señor Jesús es el Señor si no es a través del Espíritu. O sea que cada vez que usted clame que el Señor Jesús es el Señor, es el Espíritu el que le está dando esa potestad de poder decir que el Señor Jesús es el Señor. Amén. Si usted no puede decirlo, el Espíritu Santo no opera en usted. Amén. Ahora, dice ahora, pero bien dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ahí empieza a dar toda la serie de dones que hay. Dice, hay diversidad de dones, de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero cada uno le es dada una manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí empiezan a hablar palabra de sabiduría, palabra de ciencia, pero el Espíritu es el mismo. Otros fe, otros dones de sanidad, a otros milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Bueno,
Usted ya conoce más o menos toda esta historia de los romanos. El énfasis que yo quiero hacer aquí es este. Mire, Romanos no habla de dones grandiosos como estos, pero sí habla de la justificación de Dios. Efesios no habla de estos dones maravillosos, pero sí habla a la perfección de lo que el Señor quiere. ¿Por qué solo el libro de Corintios habla de estas cosas? Yo sé que Dios no cambia. Dios fue el mismo de ayer, el de hoy y el de siempre. Amén. Pero la obra de Dios sí cambia. ¿Por qué fue que allá en Hechos hubieron tantos hechos milagrosos? ¿Por qué? En Hechos. ¿Tiempo de Pentecostés? Era necesario, ¿no? ¿Por qué era necesario? Para que el pueblo... Porque era de la única manera como Dios podía convencer a la gente de que Dios era Dios. Así es. ¿Ok? Se iba a empezar una obra. Y para que la gente viera que realmente era original lo que se iba a empezar, tenía que haberse dado un milagro para poder hacer que la gente creyera. Porque eso es lo que... La gente ve milagros y cree. Aunque así sea mentira. Ajá. Porque hoy hasta el diablo hace milagros. Así es. Si no, vaya a la iglesia católica y mire cuántas dedicaciones hay a la Virgen María que está ahí. Ajá. ¿Verdad? ¿Son de Dios? No. No. El problema es que no hemos discernido cómo es que Dios opera hoy en día. No hemos discernido cómo es que Cristo está operando hoy en día. En la iglesia de Romanos, en la iglesia de Éfeso, el Señor no hizo milagros milagrosos, o sea, no hubo dones milagrosos, pero sí hubo mucha sabiduría de Cristo. ¿Por qué la iglesia de Corinto necesitó esto? La iglesia de Corinto no era una iglesia madura. Era una iglesia corrupta. Así es. Ay, hermano, pero ¿cómo usted va a hablar de hermano? La misma Biblia da testimonio. Así es. Hay alguno entre vosotros que dice que vive con la mamá, que vive con la mujer de su papá. Padre, ajá. O sea, ¿eso no es corrupto? Sí, es. Al tal, dice, hay que entregárselo a Satanás. Y no está diciendo que ha perdido su salvación, porque muchos dicen, no, perdió la salvación, no. Que su alma sea salva en el día del Señor. O sea, hay que entregarlo a Satanás para que en el día del Señor su alma pueda ser salva. No dice, le vamos a quitar la salvación. No. Porque ese es un mal concepto que tenemos también. Que muchos creemos de que ya pecó, hay que quitarle la salvación. Porque si es por pecado que la salvación se pierde, ninguno de nosotros somos salvos. ¿O ha dejado de pecar usted esta semana pasada? Porque no hay hombre que no peque. Todos pecamos. Todos pecamos. Más de algunos se echó el pavo con otra cosa más. ¿Verdad? Oye, estamos en familia, ¿no? O sea, todos pecamos. Hay que ser sinceros. Claro, pues, hermano. Claro. A muchos no les gusta que yo hable así, pero es cierto, somos pecadores, hermanos. Ni a un mundo, dice el Señor. Porque si usted no fuera pecador, ya estuviera con el Señor. Así es, ¿no? Aquí la lucha estamos haciendo para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha llamado. Amén. ¿Entiende? Ahora, el problema es que la iglesia de Corinto era una iglesia corrupta. ¿Qué es lo que el Señor necesitaba para poder enderezar esa iglesia? Limpiarlo. Eran milagros. Que la gente pudiese ver los milagros extraordinarios del Señor, para que dijeran, muchacha, Dios está con nosotros. Porque ¿qué es lo que sucede cuando usted ve los milagros? ¿Cree? Cree, pues. ¿Cómo que no, verdad? Y peor cuando le dicen la verdad en su cara, ¿cómo que usted no va a creer? Eso fue lo que el Señor hizo en la iglesia de Corinto. El Señor puso milagros extraordinarios para que la gente que estaba corrupta creyera en el Señor. No es que hoy en día vamos a hacer, oye hermano, vamos a hacer un milagro, venga para acá y vamos a poner la mano, ¡guau! No, hermano. No, fíjate. Hoy está la cachetada santa, ¿verdad? ¡Guau! Le pegan en la cara y por allá huele al pobre chero. Pero no es así. Y eso lo hacemos por ignorancia. ¿Sabe? Eso lo hacemos porque no conocemos a Cristo. Ahora, yo no digo que Dios no habla, sí habla.
Yo no digo que Dios no habla, sí habla. Y a lo que no creo que le hable a usted. Eso es lo que yo no creo. Que no es endereza. Sí, porque, y se ha fijado, sí, es cierto, hermana, porque a los que el Señor más les habla, son los que menos se enderezan. Es cierto. Imaginen que hay muchos que pasan al altar, le ponen mano y caen con un zapote o aguacate maduro. ¡Blah! Caen. Pero miren si caminan diferente, lo mismo caminan, hermano. O caminan peor porque ya se creen ungidos, ¿verdad? Pero el problema es que el Señor ocupó estos milagros, estos hechos milagrosos para hacer que la iglesia se enderezara. Pero sin embargo, la iglesia de Corinto no pudo lograr caminar recto. Ahora, ¿que el Señor habla? Sí habla. ¿Quiere un hecho bíblico? Cuando Pablo iba a naufragar en la fragata que iba, y que todos dijeron, este es el último viaje que hacemos, ¿qué fue lo que Pablo dijo? El Señor había hablado con él. Les dijo, muchachos, no se preocupen. El Señor envió su ángel y habló conmigo. Claro. Y me dijo que ninguno de nosotros pereceremos, ninguno de nosotros sufrirá daño, solo la embarcación se va a destrozar. ¿Qué fue eso? ¿Milagro? ¿Fue un milagro? Pero El Señor ese milagro fue extraordinario. extraordinario. El Señor habló. ¿Me entiende? No es que usted comió mal y al día siguiente venga y soñó conmigo en la noche y después al día siguiente venga, fíjate que yo soñé contigo acerca de esto y el Señor me dijo esto y esto. Mire, hermano, cuando el Señor quiere decirle algo a usted, se lo va a decir a usted directamente. Así es. No esté confiando de que, huyeron del profeta, que hay que mandarle ofrenda al profeta para que me siga profetizando mentiras. Hermano, no es así. Y el profeta ni la palabra conoce. No es así. No es así, hermano. Cuando el Señor va a hablarle a usted, le habla directamente a usted a través de qué? De la palabra. De la palabra. Si usted no lee la palabra, el Señor no le va a hablar. Usted tiene que estar en la palabra para poder entender cuál es el pensamiento central de Dios. Toda la revelación va a venir a través de la palabra. Cuando la revelación viene a través de la palabra, el pensamiento se alinea y usted conoce la intención de Dios para con su iglesia. Pero si usted está dependiendo de otra persona, usted va a vivir así todo el tiempo. ¿Se acuerda cuando Pedro salió a predicar allá en el libro de los Hechos y apareció Dimas, el mago? Ajá, el mago. ¿Qué fue lo que le dijo al Dimas? ¿Y vos podés hacer todo eso solo con imponer manos? Sí, le dijo Pedro. Dame a mí, te lo voy a comprar. Lo voy a comprar. Eso es lo que muchos hacen. Ajá. Lo voy a comprar. Eso es lo que muchos hacen dentro de la iglesia. Tu dinero perezca. Creen que los dones se compran con dinero. Falso. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Tu dinero muera contigo. Perezca contigo. Tu dinero muera contigo. Dios no se le compra por dinero. Claro que no. A Dios, únicamente como Dios se compromete con usted, es cuando usted realmente deja que Cristo se forje en su vida. Póngase a pie. Aleluya. Aleluya. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros,
sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias porque tú eres digno de ser glorificado y ser exaltado, Señor. Gracias porque tú eres digno de que tu nombre sea alzado en alto, Señor. Gracias, Padre, por cuánta misericordia tú tienes para con nosotros. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque siempre has estado pendiente de nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque esta iglesia quiere regirse a la cabeza que eres tú, Señor. Ayúdanos a poder llegar a ese propósito, Señor. Permite que esta iglesia pueda regirse a la cabeza, pueda regirse a la revelación, a las leyes, pueda regirse, Señor, a lo que la cabeza realmente desea, a ese pensamiento necesario. ¿Cuál es la intención de tu corazón, Señor? Ayúdanos a poder llegar a esa meta. Así, Señor, te damos gracias por esta congregación, te damos gracias por los amigos de internet, aquellos que aún no siendo creyentes nos están viendo, Señor, y queremos hacer una invitación para ellos, para todo aquel que aún no conoce a Jesús como su Salvador personal y que por cosa de Dios ha estado observando este mensaje. A usted le es necesario vivir de nuevo, nacer de nuevo, estar delante del Señor. Nosotros le motivamos en el propósito de Dios a que entregue su vida a Dios. Y el momento es hoy. Hoy, para que usted pueda entregar su vida a Dios. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Señor los guarde, les bendiga.